Lo primero, si te copian, que es algo súper habitual en redes sociales, como digo, es mantener la calma, recopilar pruebas, hacer pantallazos y capturas, porque luego también es muy habitual que a lo mejor te copian y luego te quejas y la otra persona pone su perfil privado o lo borra, o bueno, que si lo borra depende del daño que te haya hecho, a ti te puede resultar suficiente o no. Entonces, pero bueno, mantener la calma, recopilar pruebas y con esas pruebas ver también si hay realmente un plagio. Bienvenida, bienvenido a la 5ª temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedoras y emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias. Conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres empezar a emprender online y quieres aprender a dominar todas las áreas de tu negocio, con mi programa Voy con Todo aprenderás eso y mucho más. Así que, si quieres, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Laura Melón. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual e industrial y en derecho digital y se dedica a ayudar a negocios digitales creativos para que tengan la parte legal asegurada. ¿Y cómo se consigue esto? Pues protegiendo los activos principales de toda empresa, sus creaciones, y no liarla incumpliendo las leyes que le resulten de aplicación. Hola, Laura, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, yo muy contenta porque además hoy vamos con un temazo que es lo que estábamos hablando justo antes, ¿no? Que muchas veces esto de la propiedad intelectual, de los contratos, de tal, es como muy farragoso y hay otras prioridades antes. Y la finalidad del podcast de hoy es encenderos esa bombillita para que os deis cuenta que al final es un tema muy importante, no es tan complicado como parece, ni tan costoso, ni tan farragoso, ni tan nada. Y con muy poquito y con nada, es que no cuesta nada, y más teniendo a Laura aquí que nos va a explicar, y cualquier cosa le podéis consultar a ella, pues ya veréis que es muy, muy necesario. Así que bueno, espero que les guste mucho este podcast. Muchas gracias por venir. Y nada, vamos ya a la primera pregunta, así ya por todo lo alto, ¿qué es la propiedad intelectual? Muy bien, bueno, pues la propiedad intelectual, bueno, me gustaría así como por empezar por alguna parte, ¿no? Decir que la propiedad intelectual no es lo mismo, o no se considera el concepto de propiedad intelectual lo mismo en todos los países, ¿vale? Porque, bueno, como estamos también muy influenciados por el mundo anglosajón, sí que me gustaría decir que, por ejemplo, en Reino Unido y en Estados Unidos, la propiedad intelectual es más amplia, engloba todo lo que tendría que ver con las creaciones del intelecto humano, que se dice, ¿no? Entonces ahí meten desde derechos de autor hasta invenciones, patentes, está todo dentro de la propiedad intelectual. Y en España, en Europa, en Latinoamérica, en países que se consideran del sistema continental, pues no es así. Hay diferenciados dos grupos. Es que esto causa bastante confusión y por eso me parece bien así que me preguntes y aclararlo. En España diferenciamos la propiedad intelectual de la propiedad industrial, que me imagino que también hayas oído hablar de ella. Entonces, la propiedad intelectual se refiere más a creaciones de la mente humana, que al final los de la propiedad industrial también lo son, pero más en el ámbito, bueno, el área habla de obras artísticas, literarias y científicas, más pues, como en el ámbito más de creatividad en general, mientras que la propiedad industrial es más enfocado a la empresa. Y ahí sí que puede haber creaciones intelectuales, pero serían más invenciones, temas más técnicos, diseños industriales como puede ser la apariencia de un producto, pero que al final su fin es comercializarlo de una manera pues más industrial, o el tema de marcas, que al final lo que hacen es proteger el símbolo con el que diferencias, ¿no?, un producto y un servicio de tu competencia. Entonces, bueno, habría como esa diferenciación. Y son muy distintos además porque los derechos que tú adquieres se adquieren de forma diferente. Y bueno, son bastante diferentes en general. Luego, si quieres, lo vamos ahora desgranando. En cuanto a la propiedad intelectual, básicamente es eso. Tú siempre que crees una obra, la ley dice literaria, artística o científica, pero realmente en esto puedes englobar cualquier creación original entendida como tuya propia, no copiada, una creación humana, y en el momento en el que la plasmes en un soporte, o sea, la materialices,
ya con esto, con que sea tuya, original, y la plasmes en un soporte, ya adquieres la propiedad intelectual de esa obra y ya tienes unos derechos que se distinguen derechos morales, de derechos patrimoniales, económicos, que dice la ley, y ya directamente pues tú eres el dueño, el propietario de eso que tú has creado. Y lo que puedes hacer es autorizar a otros que lo utilicen. Pero muy importante, tú siempre vas a ser el autor y el dueño, el propietario de esa obra que está protegida por la propiedad intelectual. No sé si esto ha servido como introducción o... Sí, sí, yo me he quedado flipada, porque ahora estaba pensando yo, vale, entonces el tema de las patentes, ¿esto Las qué es? patentes están más dentro de la propiedad industrial, por lo que te acabo de decir, porque realmente son invenciones técnicas, o sea, que tienen una utilidad técnica y además pues tienen que cumplir unos requisitos mucho más determinados, como por ejemplo pues que no exista realmente a nivel mundial ninguna invención así, ya ni siquiera que esté registrada ni que no, sino que se dice que no está en el estado de la técnica. Entonces, las invenciones sí que tienes, que es obligatorio, que es lo que pasa con la propiedad industrial, es como la gran diferencia, es obligatorio registrarlo, hacer un procedimiento de registro y pagar unas tasas que también son más elevadas que las de la propiedad intelectual. Las de la propiedad intelectual son voluntarias y aparte mucho más baratas. Y la propiedad industrial, claro, como se entiende que tú ahí sí o sí le vas a sacar un rendimiento económico como mucho mayor, porque estás ya dentro del ámbito empresarial, ahí lo tienes que registrar para tener esos derechos, en este caso, de exclusividad. Entonces, algo, pues eso, totalmente distinto. Ahí estaría, sobre todo, las patentes, los diseños industriales, que muchas veces un montón de diseños y bueno, sí, de diseños, de apariencia de cualquier cosa, al final va a estar protegida. Claro, una misma creación puede estar protegida por distintas figuras. Un diseño es lo más típico, ¿no? Un diseño logotipo, ponte, por ejemplo. Estará protegido a la vez por el diseño industrial si lo registras, y a la vez también, como es una obra, se puede considerar una obra artística, porque al final pues puede ser, pues al final es un dibujo, una ilustración, pues también tendrá derechos de autoría y tendrás derechos diferentes que convivirán a la vez sobre la misma creación. Entonces es verdad que hay muchas cosas que se mezclan, y a la vez un logotipo también lo podrás registrar como marca. Entonces, al final, una misma creación sí que puede estar protegida de maneras muy diferentes, y ahí también será la estrategia que tú tengas. Y, pues, por ejemplo, pasa con las marcas mucho en ámbito empresarial. El logotipo podría ser un ejemplo, ¿no? De que al final un diseño, si puedes, registrarlo como marca, porque las marcas lo que tienen es que te van a dar protección de por vida, indefinidamente. Mientras que los diseños solo te van a dar como mucho 25 años de derechos, y la propiedad intelectual te va a dar bastante, pero te va a dar como mucho 70 años tras tu muerte. Pero si es una creación que al final la está utilizando una empresa, al final lo que mejor le va a salir, siempre y cuando pueda registrarlo como marca, porque es la forma en la que se asegura que la va a poder estar explotando para siempre. ¿Sabes? Por ejemplo. Sí, sí, jolín, madre de Dios. Pues... Vale, venga, hasta luego, ya está. No, no, jolín, está bien saberlo, porque claro, hay muchas maneras de, ¿no? Lo que tú dices, de poder tener esos derechos, porque da mucha rabia que te copien. O sea, Claro, entonces lo importante es que si tú ves que al final le pasa a cualquier negocio hoy en día, todos creamos algo. Al final, normalmente lo importante de tu negocio se basa en lo que tú estás creando, en tu conocimiento, en tu experiencia, en cómo lo plasmas de alguna manera. Pues eso, ya sea en un curso online, si haces webs en una web, o si eres obviamente creativo o artista, composición musical, pero bueno, al final, o todo lo que las publicaciones de redes sociales, o sea, estás creando continuamente cosas, y esas cosas tienes herramientas para protegerlas, y habrá cosas que sí que solo las puedes proteger por una vía, pero habrá otras que no, que haya distintas formas de protegerlas, y ya no de protegerlas, sino de sacarles partido económico, de rentabilizarlas. Entonces habrá que ver también, depende de qué cosa sea, para qué lo utilices y demás, qué herramientas puedes utilizar, ¿no? Al final aunque la gente el tema del derecho le parece como que le tira mucho para atrás y tal, joder, es la super baza que tienes, ¿no? Al final, para proteger lo que haces y para también sacar dinero de ello. O sea, que bueno, lo que pasa es que es verdad que hay que acercarse, estudiarlo y ver qué es lo que más te interesa aplicar en cada caso. Pero el derecho, como es muy versátil, es lo bueno que tiene,
Y lo malo, porque nada es blanco-negro, bueno, en la vida nunca nada es blanco-negro, pero de hecho pasa mucho esto de depende del caso, depende tal, pero bueno, también la parte buena es esa, que puedes intentar ver de qué forma te conviene más y utilizarlo así. Sí, sí. Es una forma de protegernos, o sea que siempre Sí. está bien. Vale, y si por ejemplo colaboramos con alguien, pues creando producciones o en un proyecto y tal, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque claro, ahí hay más de un creador, ¿no? Puede haber más de un creador. Yo qué sé, si haces eso, un curso online o un vídeo, ¿no? Con la música, no sé qué, no sé cuántos. ¿Esto cómo funciona cuando estás colaborando? Pues a ver, depende de la forma en la que colaboréis las partes. Lo más normal es que cada parte aporte pues eso, una parte de la creación, pues el músico hará la música, en el caso que me estás diciendo, otra persona se encarga del guión, por ejemplo, en una película se habla de que son autores, el creador, el compositor musical, el guionista, el director de fotografía y el director. Entonces, cada uno está aportando una parte para crear un resultado unitario que es el que se explota. En estos casos, lo que ocurre es que todos son autores del resultado común, del resultado final, pero claro, como sí que se puede diferenciar qué es lo que ha aportado cada parte, luego ellos podrán, salvo que acuerden que no lo permiten entre ellos, podrán a su vez explotar cada parte de forma independiente. Entonces, por un lado, podrán explotar el conjunto y obtener una parte que será, ellos se podrán repartir los beneficios como ellos quieran, si no se dice nada, por partes iguales. Si hay 4 personas ahí en el proyecto, pues cada una recibirá un cuarto de lo que se queda ahí, y a la vez, de forma paralela, estar explotando su propia parte de forma independiente. Eso sí, para explotarla de forma conjunta se tienen que poner todos de acuerdo. O sea, si uno no quiere, pues no, tiene que haber acuerdo entre todas las partes. Pero vamos, básicamente lo que ocurrirá es esto, que tendrá que estar muy claro cómo instrumentan la explotación de esa cosa común, lo que te digo, cómo se reparten los beneficios y luego van a poder hacerlo de forma independiente. Si lo hacen de forma común, quién va a ser nombrar un representante, por ejemplo, para que sea él el quien negocie con otras personas y demás. Y básicamente será esto, eres como autor, ¿no? De 2 formas distintas a la vez. Y luego puede existir otro tipo de, esto podría pasar, por ejemplo, en películas, lo que dices, también las páginas web sería podríamos entenderlo como una obra en colaboración. Sí, esta era mi Y siguiente luego, pregunta, lo de la web, o sea vale, que... genial, pues ahora lo comentamos. Y lo que te decía, luego sí que hay otras obras en las que a lo mejor sí que participan determinadas personas, pero no está claro lo que aporta cada una, porque como que se confunde un poco. Por ejemplo, esto pasa mucho con el tema del software y del código informático. A lo mejor hay un equipo de desarrolladores de software y trabajan todos mano a mano y claro, no es en plan de esta línea de código la he hecho yo y esta otra línea de... ¿Sabes? Entonces, al final, el software no se sabe, no se puede identificar cada concreta parte y lo que suele pasar aquí es que hay una persona que es el coordinador y ese es el que se lleva todo, es el que le reconoce como autor y es el que tiene los derechos de explotación de la obra. Y luego ya se verá entre ellos cómo se reparten los beneficios. Pero ahí, por ejemplo, pues podrá ser una empresa. Como norma general, autor y derechos de autoría solo pueden tener las personas naturales, las personas físicas, pero en este caso de obras que se llaman colectivas, sí que puede tener estos derechos y ser reconocido como autor una persona jurídica, una empresa. Vale. Entonces, bueno, lo normal al final suele ser, salvo en temas esto de software y demás, que más o menos cada uno sí que sepa lo que ha aportado y que en consecuencia pueda explotarlo conjuntamente o de forma separada. Vale, vale, porque eso, yo con respecto a la web, o sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta en referencia a los derechos de autoría? Porque claro, es eso, ahí sí que participan distintas Claro, personas. suelen participar bastantes personas y además la gente normalmente no se para a pensar esto. La gente encarga que le hagan una web Y ya. y además piensan que esa web, cuando se la entregan, que es suya y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con la web porque la han pagado. Pero es lo que te comentaba antes, de que en tema de propiedad intelectual, cuando una persona crea una obra, él es el dueño y propietario de esa obra y lo va a ser para siempre. Él lo que está haciendo, en este caso quien crea la web, es el propietario de la web para siempre, aunque te esté contratando a ti para que le hagas esa web y tú le pagas un dinero, él lo que está haciendo realmente es cederte el derecho de uso de esa web en determinadas condiciones, que para eso sería muy, muy, muy recomendable que haya un contrato para que quede claro en qué condiciones tú puedes utilizarla. Si no hay contrato, la ley, en este caso concreto de la propiedad intelectual, ya establece qué es lo que se debe entender por defecto.
y está bastante limitado. En este sentido es bastante, o sea, está redactado en beneficio del autor, o sea, está bastante limitado. Por ejemplo, pues por 5 años, si no estableces nada, la persona para la que tú creas algo solo puede explotarlo durante 5 años. Cuéntame tú cuántas personas que tengan una web, yo creo que la inmensa mayoría obviamente la utilizarán durante más de 5 años, le harán los cambios que quieran sin el consentimiento de quien se la ha hecho cuando tampoco pueden, salvo que la otra persona se lo haya autorizado expresamente. Y bueno, al final es verdad que en la práctica muchas veces incluso las personas que hacen las webs, ellas mismas tampoco son conscientes de que la web es suya y de que realmente están haciendo derechos y qué es lo que la ley les reconoce. Yo Pero estoy bueno, es que segura, realmente es así. yo estoy segura de que muchas diseñadoras web que escuchan el podcast, y me sé de más de una, ahora mismo están alucinando. Seguro que no lo saben. Seguro, Claro, ¿eh? mucha gente da por hecho que, pero jugar, eso también hay que tenerlo en cuenta porque, y casi también se valorase más el tiempo, lo lógico es que la contraprestación que cobres pues vaya en proporción. Y entonces, claro, sí, yo te puedo, por supuesto, decir, vale, la web tú puedes hacer lo que quieras con ella y es tuya para siempre, en este caso siempre sería, que bueno, que ya es mucho, ¿no? Hasta 70 años tras mi muerte, que es lo que duran los derechos de autor. Pero claro, si no dices nada, la gente al final piensa que tú lo que ha creado otra persona pues es para ellos para siempre y te pagan lo que te paguen, pero que no haya al final una correspondencia real, ¿no? Pero bueno, esto al final es mucho de reflexión, lo que dices tú, y de conocimiento y intentar hablar de ello, que por eso me parece guay poder estar hablando de ello y que me hayas invitado. Y por lo menos para que la gente, aunque sea, lo reflexione y también le dé, ¿no? Como que le dé también más valor. Bueno, en general, ¿eh? Nos pasa mucho, ¿no? Que normalmente tampoco cualquier trabajo que realizamos, cualquier emprendedor, cualquier autónomo, mucha gente, pero por desconocimiento, ¿eh? O porque no se van a pensar, no son conscientes de todo lo que hay detrás. Al final, esto es súper habitual. Tú sabes lo que haces tú, todo lo que te conlleva, todo el valor que aporta y todo el trabajo que te lleva a realizar pues eso, el servicio que tú ofrezcas, pero no te paras a pensar cuando ves el de otros, te parece todo también más sencillo, ¿no? O bueno, a veces dices, uff, qué difícil, pero que tampoco, como que no reflexionamos, ¿no? Sobre ello. Y bueno, eso, que me enrollo. En las webs lo que pasa es que a ti te ceden el uso, pero aparte, efectivamente, que la web normalmente está formada por el diseño web, que lo hará una persona, las fotografías de la web que tú utilices las puede realizar otra, el copy de la web, el código informático, el desarrollo, puede ser que él haga sobre WordPress y en ese caso estás utilizando un código informático que tiene una licencia libre, que es de WordPress, pero puede que una persona que sea desarrolladora de web te haga a ti la web a medida. Y entonces todo esto serán autores y claro, también habrá que ver si tú los contratas de forma independiente, pues eso, que ellos no son un equipo, ¿no? Porque si son un equipo es cuando podríamos entender que hay una obra en colaboración. Ellos juntos ya dicen, hacemos webs y les ofrecemos servicio integral de hacer webs. Y entonces entre ellos ya habrán pactado cómo se reparten los beneficios, etc. Normalmente no suele, bueno, en empresas más grandes sí, pero en emprendedores no suele ser así. Tú contratas a alguien que te haga el diseño, a otra persona que te haga el copy, a otra persona que te... Y entonces deberías de tener claras las condiciones en las que te lo hace con cada uno y tener contratos con cada uno. Y claro, lo suyo es que lo hagas y también que cuadre, porque a lo mejor si no, pues como depende del autor de lo que te quiera ceder, a lo mejor tienes derechos de utilizar el copy de una determinada manera, pero el diseño de otra, y vamos, que es un tinglao, la verdad. Así que bueno, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es eso, que son obras formadas por creaciones de distintas personas y que hay que ver en qué condiciones te están cediendo el uso cada una de esas personas. Pues nada, ya sabéis, o sea, yo también lo acabo de descubrir, que lo sepáis, o sea que está guay saberlo. Pero bueno, yo, por ejemplo, que yo mi web me la he hecho yo. Bueno, me ayuda mi chico que es informático, también tendrá derechos, luego que no me reclame. Quique, si lo escuchas, que escucha normalmente el podcast, te quiero mucho. Ahora ya te va a pedir cuentas. Ay, madre mía. Bueno, y vamos a por otro temazo, que es que tuve una época que nada más que veía gente que publicaba, me han copiado, me han copiado. Vale, si alguien nos copia, ¿qué podemos hacer?
más que quejarnos por las redes sociales de, ay, me han copiado. Vale, Ya. aparte del derecho a pataleta, ¿qué más podemos hacer? Pues la verdad es que yo diría que el derecho a pataleta debería ser el último paso que dar, y antes habría que valorar todo lo demás. Por lo menos si, a ver, qué decir, es totalmente normal que sea tu primer impulso el de la pataleta, el de quejarte, vamos, ya no pataletas, que es de ver, o sea, quiero decir, es de verdad muy frustrante y te pone de mala leche con toda la razón del mundo que tú realices un trabajo y que otra persona se quiera aprovechar de él, lógicamente. Pero en este caso, pues es mejor tener la mente fría e intentar valorar bien y también por tu propio beneficio, ser un poco, pensar un poco con estrategia, porque bien, dependerá de quién te copie, pero si te copia una empresa o alguien así un poquito más fuerte, a lo mejor lo más inteligente es pararte, pensar, valorar y ver efectivamente, porque si hay una copia, habrá una infracción de propiedad intelectual y podrás incluso solicitar una indemnización. Entonces, lo primero, si te copian, que es algo súper habitual en redes sociales, como digo, es mantener la calma y recopilar pruebas. Esto es lo primero de lo primero. Hacer pantallazos y capturas, porque luego también es muy habitual que a lo mejor te copian y luego te quejas y la otra persona no has hecho captura ni nada y luego la otra persona pone su perfil privado o lo borra, o bueno, que si lo borra depende del daño que te haya hecho, a ti te puede resultar suficiente o no. Entonces, pero bueno, mantener la calma, recopilar pruebas y con esas pruebas ver también si hay realmente un plagio. Porque claro, a veces hay una fina línea entre la inspiración y el plagio. Este es un temazo del que en general tampoco puedo decir nada que valga para todos, porque será muy, como digo, del derecho, será muy de ver cada caso concreto, porque además ni siquiera la ley establece una definición de qué es el plagio. O sea, quiero decir que es que tampoco te puedes ir a lo que han dicho los tribunales. En este caso, el Tribunal Supremo sí que se ha pronunciado, pero que tampoco está nada claro. Al final, el plagio se considerará pues la copia en lo sustancial de la estructura de otra obra. Claro, en lo sustancial se refiere a que, obviamente, si a ti te copian algo que has creado tal cual, un copia-pega, vale, ahí está claro y lo hacen y ponen su nombre, o sea, como que es suyo, no es que lo utilicen sin tu consentimiento y te citen, sino que lo están haciendo pasar como suyo, está claro que ahí hay un plagio, pero muchas veces a la gente llama plagio a cosas que es que esto típico, por ejemplo, de me han copiado la idea, que es otro temazo. Las ideas no se protegen y en consecuencia tampoco se roban ni se copian. Porque una idea no, o sea, lo que entendemos por idea no es algo concreto plasmado en un soporte. Entonces tiene que ser algo que tú hayas materializado, no la idea, sino el desarrollo de la idea que tú has plasmado. Eso es lo que está protegido por propiedad intelectual y eso es lo que te pueden o no copiar. Entonces eso habrá que ver. Si es idéntico, está claro, pero a veces no es idéntico, pero sustancialmente la estructura sí que es igual. Lo que a lo mejor han utilizado, pues determinados han cambiado algunas palabras de sitio o han añadido algunas cositas como para intentar disfrazar que es lo mismo. Habla además de esto el Tribunal Supremo, de disfrazar, pero realmente en lo sustancial sí que sería la misma obra. Entonces, en ese caso, ¿vale? Podríamos decir, vale, pues estamos ante en plagio. ¿Qué hacemos? Ahora que ya, bueno, creemos, nunca nada al 100%, pero creemos que efectivamente hay un plagio. Pues en ese caso, lo ideal primero, también dependerá de lo que te digo, de la persona, de la empresa que sea, pero en principio reclama de forma amistosa y pídele que lo retiren. Claro, si quien te está copiando es una super empresa que se está llevando un montón de pasta a cuenta de utilizar el trabajo que es tuyo, pues a lo mejor no te vale con que lo retiren. Y también quieres, porque la ley te ampara y te reconoce este derecho, es solicitarle una indemnización. Habrá que ver. Si es a lo mejor una publicación de redes sociales, pues lo más habitual es que le digas que retiren el contenido. Si no te hacen caso, incluso podrás dirigirte a la propia red social, a Instagram, que todas ellas tienen su propio mecanismo de reclamación, de denuncia de infracción de derechos de la propiedad intelectual, para que sea la propia red social, si no te hace caso a la persona que te ha copiado, la que retire ese contenido. Si tampoco te hacen caso o la red social se está demorando, porque bueno, a veces no es súper rápida, o excede del tema de la red social y efectivamente pues eso, han cogido una ilustración tuya y la han plasmado en camisetas, o a lo mejor te han copiado una publicación de un blog,
en la web de otra persona y demás, bueno, pues también habrá que ver eso, la ganancia y demás, y si te compensa económicamente el hecho de irte a un procedimiento judicial. Tienes la reclamación amistosa, un paso intermedio que depende de lo que quieras conseguir, es bastante efectivo y está bien, si no te hacen caso, es reclamar también de forma amistosa, pero ya ponerte un poquito más serio con un burofax, o sea, no mandar un correo electrónico tú diciendo, oye, por favor, quita esto, sino a lo mejor si es algo más gordo, puedes decir, vale, pues le voy a mandar un burofax o incluso un correo electrónico, pero más formal, firmado por un abogado y con algún tipo de herramienta que certifique el contenido y el envío de esta reclamación para que tenga validez como reclamación extrajudicial como tal, ¿no? Y entonces normalmente, si lo haces de una forma como más formal, lo firma un abogado y demás, suele tener mejor resultado en el sentido de que la persona que te ha copiado, pues como que ya se lo toma más en serio y normalmente eso ya es que le, bueno, que le asusta, entre comillas, más, ¿no? Y te puede hacer caso. Y si ni con esas, pues nada, sí que podrías ir a los juzgados, poner una demanda. De hecho, incluso el plagio puede considerarse un delito, o sea, que no es ninguna tontería, porque si a ti te copian, pero esa copia que te han hecho la utilizan con fines económicos para lucrarse con ella, ya directamente pasa a ser, además de una infracción de propiedad intelectual que se persiga por un procedimiento civil en el que puedas pedir una indemnización, además también será un delito, te podrás ir por la vía penal y tendrá pena de prisión de 6 meses a 4 años. Depende del alcance, de la gravedad, obviamente, de la copia, pero que también será un delito, o sea, que es una cosa para tenerla en cuenta. Y bueno, a ver, yo entiendo que, bueno, hay de todo, la verdad, te iba a decir, yo entiendo que la mayoría de la gente que copia lo hace un poco, que es difícil también, por desconocimiento, o en plan, bueno, mucha gente ve cosas en internet y piensa que son de todos, que algo que está en internet es que es público y es libre y entonces lo puedes utilizar. Hombre, no sé, también hay que, creo que con un poquito de sentido común sí que te puedes plantear o medio preguntar que, oye, es algo que, ¿cómo vas a hacer pasar por algo como tuyo que no es tuyo, que no has creado? Pero bueno, hay de Claro, todo. porque Hay de todo. eso es otra cosa. O sea, si a nosotros nos acusan de copiar, ¿no? Eso, Sí. ¿qué consecuencias legales tiene? O sea, sería esto, ¿no? Que lo lógico sería que alguien se pusiera en contacto con nosotros, oye, te has copiado de mí. Entonces, lo mejor que puedes hacer, entiendo, es pedir perdón, agachar la cabeza y retirarlo, ¿no? Sí. Lo mejor que puedes hacer, desde luego, es esto. Incluso a lo mejor puede ser, bueno, a ver, te puedes defender si tú crees que no lo has copiado y que, bueno, que la idea es la misma, pero que realmente tú la has desarrollado de una forma totalmente diferente. O, bueno, que muchas veces también puede pasar, porque las ideas no son súper ilimitadas, que a dos personas se le ocurra lo mismo de forma y que lo desarrollen de forma muy similar, sin haberse visto nunca la una a la otra. Eso puede pasar mucho también en cursos online o en determinadas publicaciones o bueno, también en diseños, pues por lo que te digo, porque somos muchísimas personas en el mundo, quiero decir, no, y todos somos humanos y todo nuestro cerebro funciona de una forma parecida, entonces podría pasar. De hecho, si tú puedes acreditar de verdad que no has tenido ningún tipo de relación, que no, pues claro, esto es muy difícil, que no has visto la obra de esa otra persona y que tú realmente la has creado de la nada, pues no hay copia, porque tiene que haber, aquí hay un poco de jaleillo, el Tribunal Supremo incluso ha reconocido que incluso podría haber la copia inconsciente que se dice, pero en el sentido de que a lo mejor tú estás expuesto a tantos estímulos, a tantos insights en tu vida que a lo mejor muchas veces sin querer. Pues te decía que bueno, es un poco relativo esto, pero sin ser tú plenamente consciente de que estás copiando, estás desarrollando una idea, pero porque la has visto ya y a lo mejor no estás tú al 100% dándote cuenta. Pero bueno, al final es una cuestión de prueba, ¿no? Y esto es súper difícil, pero bueno, es verdad que el plagio sería eso, el copiar algo no sustancial y hacerlo pasar por tuyo, incluso aunque inconscientemente no seas muy consciente. La verdad es que es un tema un poco farragoso. Pero bueno, lo que te decía, en todo caso, si tú recibes una solicitud de retirada, salvo que estés súper convencido, bueno, habrá que ver también de qué cosa es, pero si lo has hecho tú, tendrás derecho a defenderte, pero claro, tendrás que probarlo.
sea, la carga de la prueba, quiero decir, recaerá sobre ti. Y entonces lo más inteligente, si hay dudas o si incluso lo has hecho de forma un poco como sin querer o sí que te has medio inspirado y tú a lo mejor consideras que no es un superplagio, pero que efectivamente sí que habías visto la obra de la otra persona y tal, lo mejor será retirarlo y pedir perdón, porque si no te expones a eso, a que te suelten una indemnización económica, que en este caso pues podrán pedirte o bien todas las ganancias que tú hayas obtenido con esa copia, o te podrán pedir que tú le pagues a esa, o sea, la persona te podrá pedir que tú le pagues el dinero que ella te habría solicitado para darte permiso para usarlo. Y bueno, si hay lucro económico también te expones al tema penal, obviamente. Sí, Así vamos, que que hay que tener cuidado. exactamente. O por lo menos pon en quién te has inspirado, yo qué sé, ¿no? Entonces también es otra opción. Bueno, pues nada, ya ir tomando nota de todo. Y bueno, ¿y por qué deberíamos registrar también nuestras creaciones y contenidos? Pues sobre todo, como he dicho antes, no es una obligación para adquirir los derechos de autoría, de propiedad intelectual, no es obligatorio registrar las obras, basta con que tú las plasmes en un soporte para tener esos derechos. Morales, dicho antes, me refiero sobre todo a derechos a que te reconozcan como autor y derechos económicos a ser tú el que decide cómo explotas, cómo sacas rendimiento económico de tu obra y a quién autorizas y cómo para que lo utilice, ¿no? Entonces, para todo esto no hace falta registrarla. Pero es verdad que es muy recomendable porque al final el registro en tema de propiedad intelectual es una prueba de que tú eres el autor. Bueno, de que tú dices que eres el autor. Que efectivamente hay que reconocer que si tú vas al registro, puedes ir, como no es obligatorio, puedes ir a un registro público o a un registro privado. El registro público es el registro público de la propiedad intelectual, en España en este caso, y registros privados pues suelen ser plataformas online que te expiden certificados pues eso, de titularidad utilizando pues blockchain, doble sello de tiempo se suele utilizar, bueno, incluso en el registro público ya lo utilizan también. La plataforma de registro privado más famosa, que me imagino que a mucha gente ya le suena, es Safe Creative, y bueno, se utiliza mucho porque es muy cómoda. O sea, quiero decir, al final tú te registras ahí, incluso pagas una cuota anual y directamente incluso puedes sincronizar con tu Drive o con tu Dropbox todo el material que vas creando y se va subiendo a la plataforma de Safe Creative. A ver, tiene validez legal, ¿eh? Totalmente, y además, como te digo, yo lo que recomiendo es que si creas bastantes cosas, tengas una cuenta en Safe Creative, una cuenta profesional y que la hagas así, pero es verdad que quizás para determinadas obras que tengan una importancia especial, porque las estés comercializando a un precio más elevado, por la propia extensión de la obra, por ejemplo, un libro. No es lo mismo una publicación en una red social que un libro que tú hayas escrito. Pues en estos casos sí que recomendaría que además de utilizar la plataforma de Safe Creative, lo registres en el registro público de la propiedad intelectual. Porque en ambos casos lo que te vas a obtener es una prueba de que tú has dicho que eres el autor de esa obra, pero en el registro público, a ser público, esta prueba va a tener se va a considerar una prueba cualificada, que se llama. O sea, va a tener como más peso, realmente. O sea, que si tú tuvieras algún conflicto y tuvieras que ir, por ejemplo, a juicio y demás, pues se considera una prueba que no está al mismo nivel de valor que el resto de pruebas que otra parte podría presentar para intentar desvirtuar lo que tú dices, sino que se considera una prueba cualificada que se presume cierta, admite prueba en contrario, pero se presume que es como que es la buena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues eso, depende del tipo de obra, yo recomendaría hacerlo así. Y también, bueno, pues los tribunales, al final, quieras que no, si tú tienes un certificado de una entidad pública y también teniendo en cuenta, bueno, hay determinados lugares en los que sí que hay tribunales especializados en temas de propiedad intelectual, pero solo en las grandes ciudades. En ciudades más pequeñas van a saberlo justito y si ven un certificado de una entidad pública o ven Secretic, que puede ser perfectamente que no sepan ni lo que es, pues hombre, aparte que legalmente tiene más peso porque está reconocido así, que es una prueba cualificada, pero también eso, propios ojos de quien tenga que juzgar en ese determinado momento, pues también tiene más valor. Madre mía,
Nada. Pero habíamos dicho que era todo muy sencillo, Sandra. Vamos a lo seguro. Que No, no es a tan ver. difícil, de verdad. No es tan, o sea, no me parece, a ver, ir al registro de la propiedad y registrarlo no me parece que sea un trámite súper mega hiper complicado de decir, madre mía, o sea, no. El Safe Creative es súper fácil y lo del registro Sí. público es verdad que tiene más peso y también no es tan sencillo en el sentido de que hay además el propio registro va a verificar, te va a pedir como más documentación y que argumentes mejor, no va a ser tan sencillo como sincronizar Drive a la plataforma, pero a cambio vas a obtener un certificado y efectivamente no es tan difícil, al final será pues eso, rellenar todos los campos y aportar la documentación que te solicitan. Qué Y es guay. muy barato, que bueno, no lo hemos dicho, pero ahora además el registro de propiedad intelectual se puede hacer online, que antes no se podía, y creo que son como unos 6 euros, súper barato. 6, yo creo que sí, con online son 6, 8 euros. Ahora venga todo el mundo a registrar, vamos. Y claro, y efectivamente, aunque tú ya estás protegido por el mero hecho de la creación, pues es muy recomendable tener al final esta prueba de que, eso de que eres el autor, sí, sin lugar a dudas. Totalmente. Bueno. ¿Y por qué crees que deberíamos registrar nuestra marca como tal? Y aquí se puede incluir la marca personal, o sea, es decir, no una marca de, yo qué sé, Coca-Cola, ¿no? No, tú como marca personal también está incluido eso. Sí. Bueno, empezando por la segunda pregunta, si tú puedes registrar como marca cualquier símbolo que sirva para, pues eso, para describir y para diferenciar un producto o un servicio de otro. Es decir, que le puedes llamar como tú quieras, le puedes llamar con tu nombre, que sea tu marca personal, cuando tú utilizas tu nombre como persona, como autónomo, como profesional independiente, o puede ser lo que se llama marca así comercial, aunque todos son marcas comerciales, es decir, la marca personal a estos efectos, a efectos legales y de registro es una marca comercial igual. Entonces, sin ningún problema, porque al final es simplemente la forma en la que tú llamas a los productos y servicios que tú vendes para diferenciarlos de los otros. Y con ese registro lo que obtienes es ser tú la única persona o la única empresa que puede utilizar ese nombre, ese símbolo, de forma que cualquier otra empresa no lo puede utilizar porque habría una confusión para el público, o sea, es lo que pretende como proteger la normativa en tema de marca. Y entonces, pues tú tienes exclusividad y también, en consecuencia, tienes la facultad de poder prohibir a las personas que quieran utilizar tu nombre que lo hagan y ser tú la única. Ser tú la única, eso sí, en el lugar en el que tú registras la marca, es decir, la marca, como todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, son de ámbito territorial. Donde tú lo registras es donde tienes derechos. O sea, tú registras la marca en España y tienes esa exclusividad en España, pero en Francia podrá haber otra marca que se llame igual que la tuya. Si tú la puedes registrar en Francia también, obviamente, tú la puedes registrar en los países que quieras, pero solo tendrás derechos donde tú la tengas registrada. Y además también importante que las marcas no valen para todo el mercado. O sea, quiero decir que tú cuando registras la marca tienes que determinar qué tipo de productos y servicios son los que tú vas a vender con esa marca y tú obtendrás la exclusividad solo para ese tipo de productos y servicios. No, tú no podrás explicar qué tipo de productos y servicios son a tu manera, sino que hay una clasificación internacional que es común para todos los países y diferencia, o sea, clasifica todos los productos y servicios del mercado en 45 clases. Claro, tú tendrás que ver, bueno, normalmente esto es lo más difícil es sobre todo ver si es viable la marca, si es suficientemente distintiva, si no hay marcas anteriores iguales o similares, por lo que te he dicho de la confusión del público, y ver dónde la debes de registrar. Para esto digo, sobre todo, creo que es el trabajo más importante con el que te puede ayudar un abogado. No es el trámite de solicitud de registro de marca en sí, que eso es sencillo, sino todo el tema, el trabajo previo de examinar realmente si es viable y bueno, el trabajo posterior de vigilar tu marca. Pero lo que te decía, tendrás que ver cómo encuadras esos productos y servicios que tú vendes dentro de las clases que hay, porque muchas veces pues estará encuadrado en distintas clases. Por ejemplo, yo tenía una clienta que es diseñadora e ilustradora y claro, los diseños y las ilustraciones que ella hace los estampa en lámparas, en ropa, en murales.
pues al final, aunque ella realiza una misma actividad, por decirlo de alguna manera, que es el diseño o la ilustración, sí, la ilustración y diseño está incluida en una clase determinada de servicios, pero a su vez, si ella quiere vender esos tapices, esos murales o la ropa o las lámparas, pues cada una de estas cosas está, según esta clasificación, está marcada en distintas clases. La ropa de vestir es una clase, la ropa de hogar es otra, las lámparas están en la parte de alumbrado. Entonces, hay un, hay un montón de... Tendrás que ver cómo encuadrar lo que tú haces dentro de esas clases, porque tú pagas las tasas de registro de marca, las pagas según en cuántas clases registres tu marca. Vale, y Pues ahora claro. espera, me surge a mí una duda. Entonces, imaginemos Coca-Cola, ¿no? Sí, Supermarca, que sí, entiendo que estará registrada en España también, Coca-Cola España, sí. pero estará registrada como Coca-Cola en bebida o lo que sea. O sea, ¿tú te puedes llamar como empresa de servicios Coca-Cola? No, Ah, muy buena pregunta, Sandra. Es que lo que ocurre es que, claro, existe lo que se denominan las marcas renombradas o las marcas notorias. Y ah, son marcas que por ser conocidas ya, la renombrada significa que son conocidas en el mercado en general. Y entonces, como es Coca-Cola. Entonces, tú no puedes registrar el nombre de una marca que igual o similar al de una marca que sea renombrada. Y como es renombrada y es conocida por todo el mundo, en todo el mercado, no puedes efectivamente utilizar esa marca, registrarla en ninguna clase, aunque sea un producto totalmente distinto al de las bebidas o la alimentación, porque va a haber esa confusión con el público. Al final, la perspectiva desde la que hay que verlo es eso, el peligro de que el público entienda que está la misma empresa detrás de las dos marcas. Entonces, claro, Coca-Cola, pues efectivamente no puedes hacerlo. Las marcas notorias, aquellas que son realmente reconocidas dentro de un sector del mercado determinado. Claro, también te pasa al revés, es que Coca-Cola, incluso aunque no estuviera registrada, por el hecho de ser renombrada, u otra que sea notoria en su sector, aunque no estuviera registrada, por el hecho de ser reconocida como una marca notoria, ya tienen esos derechos de exclusividad. Y tú no puedes registrar tu marca, aunque esas ni siquiera estén registradas porque ya son ampliamente conocidas. Que obviamente las ampliamente conocidas estarán registradas, pero claro. efectivamente puede ser que no estén en todas las clases, como dices tú, O pero no sea, que no os necesariamente. llaméis ni Zara, ni Ikea, ni nada de esto. No, en principio Vale, no. lo tenemos en cuenta. Vale, ¿y dónde podemos acudir a registrar nuestra marca? Pues en el caso de las marcas, como es un requisito obligatorio para tener este derecho de exclusividad, tienes que irte a un registro público. No es como la propiedad intelectual, que al fin, como es una cosa de prueba, pues tienes distintos mecanismos. No, aquí te tienes que ir a un sitio en concreto, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de que la registres en España. Si la registras en otro país, tendrás que ir a la oficina de la propiedad intelectual o industrial intelectual, te digo, porque ya te he dicho que hay países que lo tienen todo como junto, ¿no? De ese país, o incluso también puedes registrar la marca a nivel europeo. A nivel europeo se puede registrar la marca en un único procedimiento con una tasa y te vale directamente para los 27 países de la Unión Europea. Y te sale infinitamente más barato y demás. Pero bueno, claro, lo suyo es que tú registres la marca en los países en los que tú realmente vendes tus productos o servicios. O sea, si tú realmente solo te diriges al público español y solo vendes ahí, a ti te da igual que tu marca exista en Francia, salvo que esa marca de Francia también se dirija al público español. Pero que al final lo que tendrás que ver es eso, el mercado al que se dirige tu marca u otras que pudieran existir. Entonces, en principio, bueno, depende de la empresa, pero una marca personal, por ejemplo, salvo que se dirija claramente a lo mejor al mercado español y el latinoamericano o a determinados países de Latinoamérica, en principio empezará por España. Además, tú puedes registrarla en España y más adelante, si te das cuenta de que efectivamente abres mercado, registrarla en otro país. Así Ujú. que bueno, lo puedes hacer como tú veas, pero en España sería la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tendrás que ir, presentar la solicitud y pagar unas tasas, pues eso, que ya son un poco más caras, pero obviamente me parece que la inversión es poca, teniendo en cuenta lo que te juegas, que es tener tú la exclusividad, y al contrario, que si tú no la registras, tienes siempre el riesgo de que otra persona registre tu marca y en consecuencia esa otra persona te obliga a ti a dejar de utilizarla. La marca con la que te conoce todo el mundo, con la que tienes pues todo, toda tu identidad, si vendes productos, tu packaging, tu página web, todo, todo, todo. Sí, o que lo utilicen Entonces, para chantajearte, que esto también lo he visto, ¿sabes? Que
que te empieces a hacer un nombre y como no lo has registrado, lo registra otra persona. O por ejemplo, con los dominios también pasaba, ¿no? Gente que va muy espabilada, coge los dominios y luego, Sí, pues, si quieres que te dé el dominio de tu nombre, pues me sí. pagas tanto. O sea, tú has pagado a lo mejor 100 euros por el dominio y acabas vendiendo ese dominio, pues yo qué sé, por 100.000 euros, Sí, tranquilamente, si es sí, 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 total. una El tema marca del muy dominio buena. o sea, no tiene que ver exactamente con la marca. De hecho, para toda la problemática de dominios hay como un procedimiento específico con un organismo también especializado a nivel global. Pero sí, efectivamente pasaba mucho y pasa con nombres de dominios y también te puede pasar con la marca, que luego, bueno, claro, ya está el que tú te intentes defender alegando que esa persona, por ejemplo, que no la usa, porque tú cuando registras una marca tienes obligación de utilizarla. Pero, claro, tienes un plazo para utilizarla de 5 años, que también es un plazo muy amplio. Así que, bueno, como digo, habrá que ver el caso concreto, pero sí, desde luego es recomendable si tú te tomas en serio tu negocio, antes de arriesgarte y ponerte cuando tengas todo liado, y ya no solo todo liado, sino que a lo mejor imagínate que estás utilizando una marca que por lo que sea luego no vas a poder registrar en un futuro porque no cumple los requisitos legales para poder registrarse o porque ya existe una marca registrada igual o similar. Pues cuanto antes mires esto y lo sepas, mejor, ¿sabes? Sí, sí, la verdad que es eso, que muchas veces yo creo que en este sentido es mucho el desconocimiento, ¿sabes? El que nos ponemos a emprender y bueno, ya lo que hablábamos antes, ¿no? De las prioridades, cuando esto sí que es verdad que debería ser una prioridad por lo que tú dices, ¿no? Cuando tu negocio ya, a ver, cuando estás validando el negocio puedo entender que no, pero una vez has validado tu negocio, hay procedimientos que Ya, sí o sí hay que hacer. ya, Hombre, pero claro, si bueno, no has validado el negocio, ya empezar ahí a registrar a no sé qué, cuando a lo mejor el no, no, negocio yo digo que no cuando, bueno, funciona, te lo veas que vas en serio, yo creo que claro. sí, o por lo menos hacer un estudio, por lo que te digo, hay mucha gente que dice, ¿quién me va a robar la marca a mí? Y a ver, Bueno, lo pueden decir lógicamente o sea, que está justificado que digan eso, pero es que a lo mejor ya no solo que no te la roben, es que a lo mejor eso, lo montas todo y luego cuando la quieras registrar tú, que no te la ha robado nadie, que la vas a registrar tú dentro de unos años, que no puedes, sí, porque ya la sí. ha registrado otro, o porque no se puede, porque no es suficientemente distintiva. ¿Y qué haces? ¿Lo vuelves a hacer todo otra vez? Qué pesadilla, por Dios. Porque nada, lo que te digo, lo que te iba a decir antes, eso, las tasas valen en torno, porque mucha gente se lo pregunta. Las tasas de registrar marca depende del número de clases en las que lo registres, pero si lo registras en 2 clases, por ejemplo, que es como lo habitual, normalmente siempre mínimo hay 2 clases, son unos 200 euros. 200 euros y además siempre hay, bueno, siempre. El año pasado sacaron unas subvenciones de la Unión Europea, este año han sacado otras mejoradas, con condiciones mucho más mejoradas respecto del año anterior y te devuelven incluso el 75% si eres autónomo, o sea, que si te sale, Tirado, tirado. o sea, porque se está fomentando mucho a nivel de Unión Europea, muchísimo, pues toda la protección de los activos intangibles, claro, porque es que es hacia Pues donde vamos y sobre todo con el mundo digital. claro, no, no, pues ahora es el momento. O sea, ya sabéis. Ahora, venga, ya. Vale. Y otra cosa muy importante que hemos hablado al principio es el tema de los contratos. Entonces, explícanos por qué debemos redactar un contrato y qué debe incluir. Porque claro, yo se me pongo a redactar un contrato o lo saco de Google, ¿no? Bueno, a ver. Pues a ver, ¿por qué redactar un contrato? Bueno, pues yo creo que sobre todo es o sea, para garantizar tener ciertas garantías respecto de la relación que tienes con la otra persona, en este caso con tu cliente, y que esas garantías o sea, sean en beneficio de ambas partes, tanto para ti como para el cliente. Yo creo que, bueno, no lo sé, hay gente que dice, uff, es que yo si le presento un contrato a mi cliente no va a querer firmarlo y ya no va a querer trabajar conmigo. No sé, yo creo que eso es una creencia Pues un poco mira, errónea, yo te digo al contrario. contrario. A mí me ha pasado veces que he escuchado a mucha gente decir, si yo contrato a alguien y a mí no me manda un contrato, no quiero trabajar con esa persona porque no es profesional, porque tampoco le está protegiendo a él como cliente. Claro. Exacto. O sea, que es lo que tú dices, que estamos pensando una cosa cuando es todo lo contrario. O sea, es muchísimo más profesional, si tú realmente quieres ser profesional, que mandes un contrato a tu cliente. Claro, sí, sí, totalmente. Y es de hecho lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que tú eres mucho más profesional y das mucha más confianza a tu cliente, porque es en plan de, como que también muestras esa transparencia, ¿no? Y de, mira, yo trabajo así y ya queda perfectamente expresado por escrito,
pues hasta dónde llegan mis obligaciones, hasta dónde llegan las tuyas, la responsabilidad que vamos a tener cada uno en caso de incumplimiento, cuál va a ser el proceso de trabajo, también garantizar, porque además por ley debes de hacerlo, todo el tema de la protección de datos. En casi todos los contratos va a haber, bueno, te estoy mezclando ya un poco el por qué hacer un contrato con lo que tienes que incluir en un contrato, ¿no? Pero lo que, ya por encuadrarlo un poco más, sí, lo que te decía, en todo contrato deberías de establecer, ya lo meto aquí, el objeto del contrato, ¿no? El para qué te están contratando, las obligaciones de las partes, tema de protección de datos, tema de confidencialidad también es muy importante, no solo qué vas a hacer, cómo vas a utilizar los datos personales de la otra persona o no de la otra persona, sino que si tú además le prestas un servicio a tu cliente y al prestar ese servicio tienes acceso a los datos personales de los clientes de tu cliente o de los proveedores de tu cliente, también tienes que garantizar que vas a tratar esos datos de determinada manera y por ley tendrás que tener un contrato encargado de tratamiento y demás. Pero luego está el tema de la confidencialidad, ya no de datos personales, sino de toda la información, claves, contraseñas, forma de trabajar que tiene tu cliente y al revés, la que tienes tú también, o sea, que ambas partes respetéis la confidencialidad de toda esa información, porque muchas veces esa metodología, esa forma de trabajo tiene un valor económico muy importante y tú te interesa que solo lo conozca la gente que te contrata y que no se pueda utilizar fuera de esa esfera. La propiedad intelectual también va a ser muy importante en casi todos los contratos, por lo que decíamos también, porque es raro hoy en día casi un servicio que tú prestes que no haya por algún sitio algo de, seguro que algo de tú aportas, quiero decir, algo que has creado tú de alguna manera. Porque sobre todo en negocios digitales lo que tú estás vendiendo al final es eso, es tu conocimiento empaquetado de una determinada forma o tu expertise, o si es una obra artística como tal, una ilustración, un diseño, pero un curso, bueno, todo al final va a tener derechos de propiedad intelectual y hay que establecer lo que decíamos antes, en qué condiciones la otra persona va a poder utilizar esos soportes, esas creaciones. Luego también habrá que hablar de las responsabilidades en caso de incumplimiento, de qué forma se podría terminar esa relación, qué posibles situaciones se pueden dar y qué pasará en por ejemplo, en un caso de resolución anticipada de un contrato, dependiendo también del pago, si se ha hecho por adelantado o no, o si se va haciendo por partes, o si se paga al final, qué porcentaje debería de percibir la persona que ha realizado un trabajo a medias. También dependerá mucho de si esa resolución, quién ha tomado la decisión, ¿no?, unilateral de resolver el contrato, si ha sido el cliente o ha sido la persona que presta el servicio. Puede haber indemnizaciones. Y luego también, si hay conflictos, ya también en el propio contrato establecer cómo se van a resolver esos conflictos. La primera forma de intentar que no haya conflictos es tener el propio contrato, porque si pasa cualquier cosa dirás, mira, lo pactamos en su momento cuando estábamos todos felices, contentos y en frío y establecimos esto, lo leemos, que para eso es importante que esté lo más claro posible, porque claro, luego tú puedes leer una cosa e interpretarse de distinta manera por ambas partes, entonces intentar que esté lo más claro posible, irte al contrato y si no es posible resolverlo de forma amistosa, con el contrato delante, pues yo en mi caso, en los contratos que yo hago, siempre establezco como primera vía alternativa irte a lo que se llama a la mediación, o sea, no ir al procedimiento judicial, porque aparte va a ser más costoso económicamente, te va a llevar más tiempo, va a suponer mayor desgaste psicológico, sino intentar, si no eres capaz de resolver el conflicto con la otra parte, vosotros dos solos, acudir a un tercero, que en este caso lo único que va a hacer es facilitar que lleguéis a un acuerdo, que eso sería la mediación. Ese tercero no decide, no se inclina hacia una parte u otra, pero utiliza distintas herramientas para que podáis llegar a un acuerdo por vosotros mismos. Si no, después de la mediación también existiría lo que es el arbitraje, que es cuando sí que un tercero, pero que no es un juez, es un árbitro, decide. Entonces, bueno, hay distintos mecanismos y en función también de la relación, aunque yo siempre recomiendo eso, intentar de la forma más amistosa posible, pues tendrás que prever de qué forma se van a resolver esos conflictos. Y bueno, luego puede haber cláusulas a mayores dependiendo del tipo de relación que sea. Esas serían como las más básicas. Vale. Y por ejemplo, si un cliente no nos paga, ¿cómo debemos actuar? Si un cliente no te paga,
bueno, esto es como todo, y también como hemos hablado con la propiedad intelectual. Lo más importante, claro, si no te ha pagado, ahí es donde verás, pero lo más importante tengo que decir que siempre es la prevención, aunque muchas veces no nos damos cuenta y hasta que no nos encontramos con el problema, pues no le damos la suficiente importancia. Esto pasa muchísimo, sobre todo con los temas legales, ¿no? Lo que decías tú al principio de nuestra charla, que como no te ha pasado, pues no lo ves como una prioridad. Y cuando ya te ha pasado, pues ya ves que tiene más importancia de la que parece. Entonces, claro, con carácter preventivo yo diría, lo primero siempre recomiendo que cobremos por adelantado, siempre que sea posible. Y si no, que intentes pues que los pagos se fraccionen y que vayas cobrando según el servicio que vas prestando. O sea, de ninguna manera dejar el pago para el final. Porque claro, el riesgo que tienes de impago obviamente es proporcional a este hecho. Si tú pagas por adelantado, te has quitado el problema. Pero si efectivamente la otra persona no te paga, también obviamente fijarlo en el contrato para que en ese caso, si hay un impago, en el contrato estaría bien en la parte de pago, que también es otra de las cláusulas básicas, que no lo he dicho antes creo, pero bueno, se sobreentiende, debería establecerse cuál es el precio, cómo te van a pagar y también si en el caso de que no te paguen o de que se retrasen en el pago, podrás establecer incluso un interés o una penalización. Y también establecer en el propio contrato cuál va a ser la vía de reclamación forzosa si no hay un pago voluntario, por ejemplo. Entonces, bueno, si no lo has pagado por adelantado y no te han hecho caso o en el contrato no llegas a un acuerdo o no tenéis contrato, pasa un poco como con la propiedad intelectual siempre. Lo primero va a ser intentar reclamar de forma extrajudicial. Si lo haces con un abogado, siempre vas a tener más posibilidades de que la otra parte te haga caso, por eso, porque le imponga más y diga, vale, este va en serio y no me voy a poder escaquear. Así que es más probable que entonces te puedan pagar de esa manera y si no, pues lo último que te queda, si no hay manera, no te hacen caso, te están dando largas, es irte a un procedimiento judicial. En el caso de impago de facturas, que normalmente siempre habrá una factura o un documento similar también valdría, la ley establece un procedimiento judicial más sencillo de los procedimientos normales, más rápido y que de inicio no tiene un coste de abogado y procurador para la persona que quiere reclamar ese dinero, que es lo que se llama la petición inicial de procedimiento monitorio. Entonces, siempre y cuando eso se basa en una factura o en un documento similar de los que se consideran habitualmente utilizados en el comercio. Entonces, tú presentando eso directamente podrás ir sin abogado ni procurador, te puedes ir al juzgado, que tienen incluso unos formularios ya hechos, una plantilla que tú rellenas, aportas la factura y ya directamente el juzgado reclamará a esa otra persona, recibirá una notificación en su casa y ya verá que esto va en serio, mucho más en serio, para que te pague esa cantidad en un plazo de 20 días. Y si no lo hace, pues ya directamente tú podrás solicitar que se dictará una resolución judicial y tú ahí ya sí que te hará falta el abogado y el procurador, pero para solicitar directamente que se ejecute. Esto significa que le embarguen, básicamente. O sea, si esa persona en ese tiempo no te paga voluntariamente o se defiende, también tendrá obviamente derecho a defenderse y a alegar lo que sea, entonces el procedimiento como que se alargará un poco, pero si no pasa esto, directamente tú ya, esa resolución del juez es como que ya ha decidido el juez, ¿no? Ya ha dicho, vale, esta persona está condenada a pagarte. Y tú directamente ya pedirás que se ejecute, que se dice así la resolución, y le embargarán. Si no te ha pagado él, darán orden de embargo de, bueno, pues de lo que tenga, de si es autónomo, de nómina, si tiene nómina, y si no, si es autónomo, pues de cuentas bancarias, de devoluciones de Hacienda y demás. Bueno, esperemos que nos pase, ¿eh? Esperemos. Madre mía, menuda lección de legalidad que nos acabas de dar. La verdad que estos episodios son para apuntar mucho, porque me parece muy importante y lo que te digo, no esperemos a que nos lluevan las cosas mal, ¿no? Nos llevan hostias, iba a decir. Bueno, es mi podcast, lo puedo decir, que nos llevan hostias. Bueno, de algunas de estas cosillas sí que comparto. Ay, perdona, Sandra, que no te he escuchado. No, que digo eso, que como que no esperemos eso, que nos lluevan hostias, ¿no? Que actuemos antes, que no sea, que lo pongamos prioritario. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Lo que te decía es que, bueno, si la gente le parece así mucha información, hay determinadas cosas de las que hemos hablado, que sí que tengo algunos posts publicados, por ejemplo, en Instagram y demás, pues si lo quieren echar un ojo así por escrito, como un resumen de algunas cosillas de las que sí que hemos hablado, porque, bueno, es verdad que son bastantes, Sí, que por son eso. bastantes cosas.
Por eso te iba a decir ahora eso, déjanos tus datos, dónde te podemos encontrar, porque la verdad es que vas publicando muchas cosas con mucha información que, oye, está muy bien. Y también repasarla, ¿sabes? No la leo una vez y ya no me lo miro más, sino que eso. Dinos dónde te podemos encontrar. Pues nada, me podéis encontrar, como decía, en Instagram. También estoy en Instagram como Melón Legal, es el nombre de mi cuenta. En LinkedIn estoy como Laura Melón. Y bueno, obviamente en mi página web, que es www.melonlegal.com. Básicamente estoy en esos canales e intento estar activa. Estoy más activa en LinkedIn, que estoy ahí publicando todos los días, porque es más fácil al final, ¿no? Escribir solo que no andar con los diseños y demás, pero bueno, Instagram me gusta mucho, la verdad, y sí que mi intención es retomarlo con más fuerza también ahora en verano. Muy Pero bueno, por bien, ahí podéis encontrar cosillas. genial. Pues yo lo dejo todo en las notas del podcast y ahora ya vamos con el consejo final. Bueno, pues yo creo que ya he ido dando como pinceladas, ¿no? Y hemos estado hablando al final, pues eso, sobre todo ser conscientes de la importancia muchas veces, aunque nos dé un poco de pereza y demás, de los temas legales, pero sobre todo me quedo con que podamos utilizar la parte legal para, sobre todo, reflexionar sobre el valor que tiene lo que hacemos. Me parece muy importante, sobre todo con el tema de la propiedad intelectual, que pasa mucho esto, que mucha gente no lo conoce y gracias también a conocerlo se dan cuenta y también sirve como para empoderarte al final, porque la propia ley te está reconociendo unos derechos muy importantes, porque además la ley es súper pro autor. Entonces se está reconociendo unos derechos que muchas veces ni el mismo autor se está reconociendo a sí mismo y ya no digamos sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante acercarse a estos temas, primero para ser consciente del valor que tiene lo que haces y luego para utilizar la ley para protegerte. Al final no nos damos cuenta, pero detrás de cada acción importante de un negocio, sobre todo un negocio digital, hay una base legal que si no la cumples es que se te puede ir todo al traste, es lo que decimos. Si tú te estás haciendo un esfuerzo de la leche para diferenciarte en redes sociales, contratas el diseño, la web y todo, y luego a lo mejor no registras tu marca y lo tienes que cambiar. A ver, que no quiero ser catastrofista, que muchas veces obviamente esto no ocurre, pero existe realmente ese riesgo y muchas veces no somos conscientes. O estamos compartiendo contenido que nos lleva un montón de tiempo, hacer posts o el podcast obviamente también está protegido por propiedad intelectual. Y luego no nos paramos a eso, a ver exactamente qué herramientas tenemos o cómo avisar a la gente de lo que pueden o no pueden hacer con nuestras creaciones y demás. Y bueno, y así un sinfín de cosas, ¿no? También, no solo ya el protegernos, sino la importancia de la ley también muchas veces, porque la tenemos que cumplir sí o sí. Es verdad que con el tema de la propiedad intelectual e industrial es una herramienta que podemos utilizar y que es muy recomendable utilizar para protegernos y para rentabilizar lo que hacemos, pero luego también hay otros aspectos del negocio en los que tenemos que cumplir con una normativa sí o sí, como es todo el tema de la protección de datos y pues de la ley de comercio electrónico y de la ley de servicios de la información, que tienes que cumplir si tienes una página web, si prestas servicios a través de internet. Y ahí también te estás exponiendo si captas suscriptores para tu newsletter y no les estás informando debidamente de cómo tratas sus datos y demás, te estás exponiendo directamente a multas muy importantes. Entonces, lo que digo, al final no nos damos cuenta, pero siempre por debajo pues está la parte legal bueno, que entiendo, sí, que muchas veces pues da más pereza o no lo ves como una prioridad, pero bueno, yo creo que merece la pena dar una vuelta por lo menos, saber lo que hay, lo que existe y cómo te puedes ayudar de ella y también cómo cuando tienes obligatoriamente que utilizarla. Bueno, el tema fiscal obviamente no es mi especialidad, pero eso por suerte sí que estamos todos como más concienciados, aunque hoy en día todavía siga habiendo, pero yo creo que cada vez menos, la verdad, que yo con todos los clientes que hablo y demás, yo creo que hay mucha más conciencia sobre el tema de todo el tema fiscal y de seguridad social. Pero igual tiene que pasar con el tema de la protección de datos. Además, la protección de datos es una obligación, pero también te beneficia. También tú das garantías, das más confianza también a tus clientes si haces las cosas bien. Igual que con los contratos. Los contratos tampoco es obligatorio, pero aparte de protegerte a ti,
pues eso también puede hacer como que, no sé, como que tu negocio sea percibido, y la marca, tu negocio sea percibido como que está ya, pues que es serio, que es profesional, que estás en otro nivel, y eso también puede ayudarte a captar clientes. Hoy en día la gente cada vez le da más, yo creo que sí que le da más importancia a estas cosas. Pues sí, totalmente de acuerdo y es así. Y por lo menos que no sea por desconocimiento, ¿no? Que sepamos lo que hay y luego ya tú libremente, pues Sí, oye, claro, totalmente. decides, ¿no? Pero tú ya te lo he dicho, esto ya está. Luego ya, Claro, que lo sepas, a lo mejor ahora dices, pues mira, no quiero, pero no puedo. Oye, pues sí, pues ya está, pero por lo menos lo sabes, y en el momento en el que consideres que realmente ya sí que es una prioridad para ti, que obviamente es una decisión personal, porque saber los beneficios que tienes y a lo que te puedes exponer, pero luego obviamente cada uno hace lo que quiere y lo que puede también muchas veces, pero saberlo y tenerlo ahí en cuenta pues para cuando sea el momento. exacto. Pues nada, Laura, muchas gracias porque vamos, yo creo que nos has dejado todo súper mega clarísimo, con ejemplos, con explicaciones muy detalladas de todo. Entonces, de verdad que muchas gracias, me parece un temazo muy, muy importante. Ya hablaremos más veces porque hay tanto, ¿no? Y vamos abriendo ahí muchos temas que creo que son muy interesantes quizá para profundizar. Y bueno, también a los que nos están escuchando, pues que si tienen cualquier duda o cualquier cosa, pues que tenéis a Laura para que le podáis preguntar. Oye, si me queréis a mí decirme más temas, que yo quede con Laura otra vez y seguimos aquí, pues yo cata de feliz, ¿eh? Porque sé que ahora a muchas os habrá despertado la lucecita de, ¡oh! ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Y a lo mejor quieres saber un poco más sobre algo. Entonces, pues no sé, me ha parecido muy interesante porque es en los negocios digitales la parte legal es obligatoria. O sea, que hay que tenerla en cuenta sí o sí. Por lo tanto, de verdad que muchas gracias por venir y nada, nosotras seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias, Sandra, por haber pasado este rato contigo, que ha estado genial. Y nada, sí, por supuesto, seguimos en contacto. Bueno, un besito muy grande. Un beso para todas y para todos. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!